Somos así y así somos. Una historia conmigo. Nos aproximamos al desembarco de Playa Caracoles, de manera que iremos conociendo personas y acontecimientos que fueron fundamentales para que esa expedición guerrillera fuera como fue. Este es el 21º capítulo, Francis Camaño, su vida, su tiempo y su historia. Antes de entrar en la que fue la ruptura formal entre el profesor Juan Bosch y el coronel Camaño, conoceremos a grandes rasgos la biografía del que fuera el lugarteniente de Camaño, su mano derecha y complemento en el liderazgo. Heberto Giordano Lalane José, aunque conocido comúnmente por los defectos físicos de que era manco y tuerto, como puede apreciar el televidente, en realidad tales señales no eran de nacimiento. Fueron fruto de un accidente mientras manipulaba una bomba cuando las guerrillas del 63 del partido 14 de junio. La versión sobre el accidente es que el 23 de diciembre de 1963, cuando regresaba del entierro del guerrillero catorcista Tony Barreiro, se encontró con otro compañero del 14 de junio, a quien le correspondía colocar una bomba en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva como parte de las acciones urbanas del movimiento guerrillero. El encargado de la misión se acobardó y le entregó la bomba ya activada a Papilo, quien no tenía entrenamiento para manipular el artefacto. Trató de colocarla en el Palacio de Justicia, pero en las inmediaciones jugaban varios niños y Papilo prefirió llevarse la bomba a su casa a ver si podía desactivarla. Manipulando la bomba en el baño de su casa en la calle José Gabriel García, el artefacto explotó arrancándole su brazo izquierdo, el ojo derecho y varios dedos de la mano derecha. Caminando por sus pies, el accidentado llegó a la clínica Abel González, donde se le realizaron delicadas operaciones quirúrgicas que le salvaron la vida. En 1964, Papilo es enviado a Cuba para proseguir con los tratamientos médicos y no regresó al país hasta 1965, después de terminada la Revolución Constitucionalista, pero como seguía siendo un importante militante del partido 14 de junio, pronto entró en contacto con Camaño, a quien visitó poco después de haberse ido a Londres. En Cuba, donde tenía residencia permanente, fue de los catorcistas seleccionados para participar en la conferencia de Olas, y como ya sabemos, fue de los que junto a Mauri Germán entraron a formar filas en el campamento de Camaño. La afinidad entre Lalane José y Camaño fue asombrosa. Casi de inmediato, Papilo Eugenio Geraldo representaría a Camaño en las misiones más importantes a las cuales Francis no podía presentarse personalmente debido a su clandestinidad. Una de esas importantes misiones la cumplió Papilo o Eugenio, su seudónimo de guerra, a finales de 1968, cuando viajó a Benidorm, España, a entrevistarse con el profesor Juan Bosch. Sobre el que se considera el rompimiento oficial entre Camaño y Bosch, existe un informe manuscrito del propio Lalane. Nosotros no localizamos el documento, pero tenemos aquí de puño y letra de Camaño los apuntes que hizo sobre la entrevista Lalane-Bosch. Según Camaño, después de Lalane haber conversado con Bosch temas generales, le preguntó si tenía algún informe de importancia que me quisiera hacer llegar. De inmediato, Juan Bosch llamó a familiares y varias personas que estaban en su casa para que oyeran lo que iba a mandarme a decir. Primero, que rompía todo compromiso conmigo y que el PRD, su partido y su gente lo mismo. Segundo, que se le había faltado el respeto, puesto que le había mandado un contacto. Debe ser Gerardo Eugenio, que era casi un niño. Tercero, que se le había mantenido al margen y sin información en las actividades revolucionarias. Cuarto, que le estaban tratando de reclutar sus hombres. Debe referirse al PRD al margen de su conocimiento. Quinto, que le había mandado una carta al doctor Raúl Roa, su amigo, y que ésta la había sustraído el G2 cubano sin permitir su entrega. Sexto, que yo no había confiado en él, puesto que el dinero de ayuda al PRD, $15,000, que yo le había enviado, fue sustraído por los militares que trabajaban conmigo. Debe referirse a Montes Arache y La Chapelle, los ladrones y traidores, pudiendo habérselo entregado a él personalmente.
Séptimo, también planteó por último que la República Dominicana era un país bajo el control de los yanquis, que allí las condiciones no son propicias para la guerrilla, etcétera, etcétera. Se apendejó definitivamente el hombre. A finales de 1968, además de la ruptura con Bosch, Camaño confrontaba serios problemas de comunicación con el grupo de la resistencia que encabezaba Amaury Germán en Santo Domingo. Todo parece indicar que la inteligencia cubana interfería en los mensajes, ya fuera porque cada vez más el gobierno cubano se desinteresaba en los proyectos foquistas, o porque tenía sospechas de que en el grupo de Amaury se habían infiltrado agentes de seguridad del gobierno dominicano. Claudio Camaño, después de 2 años y medio de no tener ninguna relación con Camaño, se vio envuelto en un proceso que lo llevaría a ser uno de los 9 hombres del desembarco de Playa Caracoles. Estando yo viviendo en Puerto Rico, sería a principios de junio del año 69, me visitó Luis Camaño Deñó, hermano del coronel Camaño, que venía a tratarme un asunto de parte de su padre. A mi tío hacía mucho que no lo veía, una vez hacía un par de años que hablamos por teléfono, yo estando en Chile y era aquí en Santo Domingo. Y luego llegó horas después el señor Sacha Borman con una misión igualita, pero de parte de Peña Gómez. La misión consistía en que yo viajara, a pedirme mi aprobación para que viajara a Cuba, a entrevistarme con el coronel Camaño, y tanto uno como otro me decían que era que Camaño no había recibido a nadie de las personas que habían tratado de verlo. Incluso cuando ya vine a Santo Domingo, mi tío Fausto Camaño, el padre de Francis, me expuso que él viajó en compañía de doña Nonín meses antes a México tratando de visitar a su hijo y convencerlo de lo inútil que era lo que él estaba haciendo en Cuba, pero que su hijo se negó a recibirlo. Eso es una falsedad, mi tío creyó eso, pero no fue así. Camaño no se negó a recibirlo, sino cuando estaba preparándose para recibirlo, su papá y su mamá desaparecieron de México. O sea, mi tío después me confesó en La Habana que fue que a él, en una visita que hizo a La Habana estando yo ya muerto Francis, que lo trató tan bien el embajador cubano en una recepción que le hizo en México, que él pensó que eso era como una especie de gancho, y que él decidió irse. Eso le pasó a mi tío, y por eso no fue a Cuba. Él me decía a mí que no lo recibía nadie, que habían hecho varios intentos, entre ellos ese, y Camaño tenía una información igual que la que luego tenía Peña Gómez, que era que Camaño estaba con menos de 20 personas en Cuba, que se estaba preparando para venir aquí. Conocían detalles, que cuando se lo conté a Camaño me dijo que eso era mentira, conocían detalles de la vida íntima de Camaño y de las cosas que hacía. Es decir, que había alguna información, se había filtrado de la gente que venía de allá de Cuba, que estaba aquí, y estaba en manos del gobierno cubano, del gobierno dominicano, del gobierno norteamericano. Y las cosas que me dijeron, tanto Peña Gómez como él, el deseo de Fausto era que su hijo no se inmolara, como se inmoló luego, y Peña Gómez también en ese mismo sentido, pero la diferencia era que Peña Gómez, que nos vimos en la calle, en una casa de 4 plantas que queda en la Salomé Ureña, esquina 19 de marzo. Ahí hablamos como un par de horas. Sería eso como el día 10 o no, quizás no, como el día 6 o 7 de junio del año 69. Y entre las cosas que Peña Gómez puso que es importante tratar hoy fue que el señor Juan Bosch se iba del partido. Había grandes diferencias en el año 69, en junio, a principios de junio, y que él entendía que la persona idónea para sustituir a Juan Bosch dentro del PRD y ser su candidato en el año 70 era el coronel Camaño, que él le mandaba a ofrecer la candidatura presidencial del PRD en ese año. Y bueno, deseaba era que Camaño saliera, y le mandaba cosas de que Camaño debía, muchos consejos y muchos informes le mandaba conmigo. Yo viajé en compañía del coronel Geraldo Marte Hernández porque yo no tenía ningún contacto ni con Camaño ni con los comandos de la resistencia que mandaba Amaury. Yo estaba totalmente separado de Camaño hasta ese momento. Entonces Geraldo fue que hizo los contactos con Amaury, y luego fui yo y vi a Amaury en la calle Polvorín al fondo, en una segunda planta, y ahí estuve hablando con Amaury.
No le expliqué realmente a Mauri a que yo iba a Cuba, lo que fue sospechoso para él, sino que yo quería juntarme con Camaño. Y dada la vinculación que había antes con él lo aprobó. O sea, para ir a Cuba tenía que aprobarlo a Mauri de aquí. La contraseña ya parece que Gerardo Marte no tenía ya intenciones de salir, y Teofausto fue que aportó los fondos para el viaje de Marte y para el viaje mío. Entonces, Marte no había ido antes, meses antes, porque no tenía fondo la organización aquí para un viaje de esta naturaleza, que era solamente hasta España que no lo cubría, porque en España no tomaron los cubanos y ya los gastos iban por ellos. Llegué a Cuba, o llegamos Marte y yo a Cuba el día 14 de junio del año 1969. Relata que fueron recibidos en La Habana y llevados a una casa de seguridad por Jesús, el contacto cubano que trabajaba con Camaño. Al día siguiente de haber llegado, los visitó Camaño en la casa de seguridad y 2 días después se trasladaron al campamento de Pinal del Río. Y llegamos a un sitio donde Camaño, en la ladera de una montaña, tenía lo que llaman un bar en tierra, un ranchito, y estaba solo con un cubano nombrado Zamora, una magnífica persona, un cubano campesino. No había con Camaño más nadie. Y claro, esto era una base, un área que yo supongo que era de almacenamiento de algún material bélico cubano, que había un campamento militar, pero estaba en función de Camaño. O sea, había oficinas, había casas, había comunicaciones, había todo, pero él estaba en la ladera de la montaña, como a 1,5 kilómetros de una estructura militar muy bien custodiada. Cada vez se custodiaba Camaño también su seguridad. Y Camaño se estaba reponiendo de una operación del menisco, se había fracturado el menisco derecho jugando voleibol en ese mismo sitio, había una cancha de voleibol. El día 3 de abril tuvo la fractura. Lo habían operado y en junio estaba en recuperación. Tenía una pierna mucho más delgada que la otra. Ahí tuvimos 3 días. Sobre todo Marte habló mucho más que yo, planteándole lo inútil que era la guerrilla, el sacrificio que iba a hacer. Marte iba imbuido porque a Marte lo habían aleccionado con más tiempo que a mí. Pero la parte de la presidencia que le ofrecía, la candidatura que le ofrecía Peña Gómez, Marte la conoció a través de mí. Yo le planteé esto a Camaño y Camaño en ningún momento no dio ninguna razón. Camaño estaba, yo no digo que obnubilado, ¿verdad? Pero estaba muy metido en lo que estaba haciendo. Y de verdad que no tenía más de 15 hombres con él. Y no solamente eso, sino que entre esos hombres que él tenía, había los mismos vicios de los partidos, eran todos del partido de izquierda, que conocemos aquí, existían ahí entre este grupo. Dice que Gerardo Marte y él solían comentar a solas las cosas que les decía Camaño, y Marte repetía que Francis se ha vuelto loco. Al 4º día, Claudio le anuncia a Gerardo que se va a quedar en Cuba con Camaño y se armó una bronca entre ambos. Marte se puso medio malo y hicimos un problema, más bien emotivo que otra cosa, lo que yo pienso hoy. Y Marte lo llevaron a La Habana, entonces Camaño dio una misión en la ciudad a Marte. Y se quedó, yo me quedé tratando de convencerlo de que él debía regresar, salir de Cuba, y que era un disparate, así mismo disparate lo que estaba haciendo. Y entonces, cuando ya yo lo llevé este apriete con él, hasta el momento de yo irme, que ya Marte y yo íbamos a regresar los dos, yo no fui a La Habana a nada. Yo le dije a Camaño que yo no participaba en su organización, ni en la ciudad, ni en el campo, en ninguna parte, que eso era un disparate. Y le mantuve esa posición hasta que él me llevó solo a una carretera donde debía de recogerme un camión a las 6 de la mañana. Como era en invierno, en esos momentos amanecía como a las 7 en esa zona, esto es en la zona de Pinal del Río, una zona montañosa de Pinal del Río. Y estando ahí, cuando ya el camión lo sentimos que venía, un sitio muy solitario, fue que yo le dije que no, que yo me iba a quedar con él. Después del 68, Billo asume en el campamento un papel fundamental, pasa a ser la mano derecha de Camaño. Por eso decía que quería referirme a este señor, porque en aquel entonces, el 20 de diciembre, cuando se conforma la dirección de los comandos de la resistencia, Francis Camaño objeta a Billo por no considerarlo de confianza. Sin embargo, producto de las intrigas, donde el aparato cubano jugó un papel importante, y de todas las intrigas y de la habilidad de este señor,
Billo logra realmente influenciar a Camaño y logra pasar a ser su mano derecha, incluso por encima de Berto Lalane, que en ese entonces era la mano derecha de Camaño. Eso creó a nivel también de la fuerza estratégica muchos problemas, porque la mayoría de los dominicanos conocían muy bien a Virgilio Gómez Suervier, por su fechoría, porque no era una persona transparente. El doctor Manuel Matos Moquete llegó al campamento de Camaño en los mismos días que entró Claudio. Era prácticamente poco lo que había, eran prácticamente como 12 o 13 personas que había, porque había deserciones anteriores. Y desde entonces, pues, fungí como parte de lo que sería el Estado Mayor en el entrenamiento del grupo de Camaño. Tal punto que, pues, había 3 escuadras y, pues, yo dirigía una de esas escuadras. Dentro de esa perspectiva, pues, los planes de Camaño se encaminaban a que ese grupo se ampliara, se fortaleciera, con, desde luego, el proyecto de desembarcar en el país. La meta más próxima de ese desembarco era en mayo del año 1970. Yo había llegado para esa fecha y pues todos esos meses, de julio o agosto hasta mayo 70, pues fueron de entrenamiento cotidiano y amplio en todos los sentidos de la palabra. Melvin Mañón pasó a ser de los hombres de Camaño en el otoño de 1969. Residía en Cuba desde 1967, donde llegó totalmente divorciado de los MPDistas dominicanos, con quienes había tenido serias contradicciones. Se había ido a Cuba convencido de que allá se encontraría con los comunistas buenos, y tras una serie de peripecias que nosotros no podemos relatar, en 1968 pasó a trabajar para el aparato de inteligencia cubano DGI, hasta que Jesús, el ya conocido contacto cubano, le habló de Camaño y en 1969 coordinó una entrevista entre ambos. Te estoy hablando del año 69. Supuestamente la invasión era el año siguiente. Entonces era un frenesí de preparativo, de entrenamiento. En ese año fue que se hizo la operación con Amaury. Entonces yo tuve un tiempo con Amaury y vine a la misión aquí, que fue para traerle algunos documentos al sello Gomira, fui cosas para falsificar pasaporte y eso. Pese a los intentos de normalizar la comunicación entre Amaury y Camaño, las dificultades continuaron y a finales de 1969, Eberto Lalane José, Papilo, de manera clandestina, vino a nuestro país a entrevistarse con Amaury Germán. Amaury y Papilo, como se le decía, eran más que hermanos. Las cosas aparentemente se iban a solucionar, se dieron una serie de explicaciones, de bloqueos, de sabotajes, de problemas económicos, etcétera, y se llegan a acuerdos, ahí se decide, o se viene con la información de que no, que ya los planes van en serio, que se había decidido que ante las elecciones de mayo de 1970 realmente se le iba a poner como alternativa el foco guerrillero. Para esos fines, Amaury, Papilo le plantea que es necesario, que Francis cree que es necesario que Amaury vuelva a Cuba para discutir los pormenores de ya una operación que cada vez estaba más cerca, y Amaury parte para Cuba en septiembre de 1970 y regresa en enero 15 de 1971. Pasemos ahora al año 1970, cuando a la fila de Camaño se suma el ingeniero Hamlet Hermann, quien era funcionario de la Universidad Autónoma. En 1968 recibió un mensaje de Camaño para que se le uniera a la guerrilla que estaba preparando en Cuba porque precisaba de un ingeniero. Dice que le sorprendió tal solicitud porque él era un hombre de mocasines y no de botas. Francis y él se habían criado en el mismo barrio y además Hamlet participó en la Revolución Constitucionalista, de ahí que entre ambos había gran confianza. Decidió ir a Cuba utilizando como puente a México, país al que viajaría con la excusa de ir a realizar un curso de computadora en la Universidad Autónoma de esa nación. El caso es que el viaje se le frustró
porque era uno de los centenares de dominicanos que tenían impedimento de salida del país. Tras múltiples odiseas que no podremos relatar, logró partir finalmente a México a principios de febrero de 1970. Pero en México yo me pasé 2 meses aproximadamente trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México, en vínculos con la IBM, cuestiones de computadora, hasta que consideré que todas las condiciones estaban dadas para desaparecerme. Y un día salí del apartamento que yo tenía alquilado, yo había alquilado un apartamento en el centro de México, salí para la universidad, hice un cambio de vehículos y compré mi pasaje para París. Para ir a Cuba había que irse a Europa. Yo tenía que ir a Praga, a Checoslovaquia, era darle la vuelta al mundo prácticamente. Y yo compré mi pasaje a nombre de Alberto Pérez. Pues yo me llamo Hamlet Alberto Germán Pérez. Entonces yo fui a Air France y le dije, ¿cómo usted se llama? Alberto Pérez. O sea, tratando de borrar rastros. Y lo hice vía Houston, ya fuimos Houston, Nueva York, París, y de París yo me fui a Praga. Y en Praga tuve que esperar un par de días. Cubana lo que hacía era unos vuelos en unas chatarras, que uno no sabía cuándo salían ni cuándo llegaban. Y llegué a Cuba. Nota al margen. Los que participaron en las actividades de Camaño en Cuba nos han relatado numerosos detalles del cambio de actitud de las autoridades cubanas con respecto al proyecto de Camaño. Por razones de tiempo no podremos abundar sobre el asunto, pero varios de nuestros invitados señalaron que aun cuando los cubanos nunca le dijeron de manera explícita a Camaño que no apoyarían su guerrilla, su actitud fue tan evidente que solo el alto grado de obstinación de Francis permitió que su desembarco llegara a materializarse. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. Y así somos. En lo adelante, la muerte de Amaury Germán Ariztí y las consecuencias para el proyecto de Camaño. Doña Sagrada prosigue relatando que cuando Amaury viajó a Cuba en septiembre de 1970, se le retuvo allá por más de 3 meses en lo que él entendió fue una táctica dilatoria de las autoridades cubanas. Cuando finalmente regresó, la situación dominicana era desesperada con la represión. Al grupo de Amaury en Santo Domingo se le habían sumado Ulises Cerón Polanco y Bienvenido Leal Prandi La Chuta, del grupo de palmeros que había sido apresado en Cuba por haber tenido serias diferencias con Camaño. Habían sido liberados por los cubanos en el verano de 1970 y regresaron clandestinamente a República Dominicana. Amaury los acogió en los comandos de la resistencia por considerarlos de su absoluta confianza. Para finales de 1971, todos estos hombres eran buscados ferozmente por las autoridades dominicanas. Eran días terribles. Yo recuerdo que contra los muchachos, contra Amaury, Virgilio, Chuta y Ulises, se desató una cacería sin precedentes en el país. O sea, se tiraron cordones de cientos de militares buscándolos en la ciudad, como ellos llamaban, peinando barrios, buscándolos casa por casa. Se tiraron fotografías con sus rostros, pagando precios, poniéndole un precio a sus cabezas, como si ellos fueran vulgares delincuentes. Recuerdo que la cabeza de cada uno de ellos valía 3.000 pesos. Y yo recuerdo que Amaury, en una carta que dirigió a Ercilio Veloz Burgos, se refería que precisamente en diciembre, ni siquiera respetando las tradiciones de Navidad, los cuerpos de seguridad dominicanos y el gobierno dominicano desataban una cacería de esas características. La inseguridad era extraordinaria, pero a pesar de eso, y creo que, y fue parte de las diferencias que personalmente yo sostuve con Amaury, yo entendía que nosotros no estábamos en capacidad de resistir aquella embestida porque cada vez más las posibilidades de resguardos eran menores, a pesar de que reconozco el apoyo incalculable, invalorable de muchos dominicanos que sabían que arriesgaban su vida cuando permitían que cualquiera de nosotros ocuparan sus casas, arriesgaban su vida y la de su familia y de sus hijos. Yo recuerdo que para noviembre, diciembre, que la represión estaba en lo más alto,
Nos llamaban gente de Puerto Plata, de Santiago, que nos fuéramos, que saliéramos de Santo Domingo, pero Amaury no creía en eso. Antes de entrar a la muerte de Amaury Germán Ariztí y sus compañeros, completaremos el relato de lo que sucedía en Cuba en el campamento de Camaño. El ingeniero Hanley Herman nos dice que cuando en el 1970 fue llevado al campamento de Pinar del Río, se encontró con que la tropa de Camaño era de solo 12 hombres. Ese día llegamos 3. Braulio, Holguín Marte, Ramón Holguín Marte y otro que al final después cayó preso y se descubrió que era un agente enemigo, que había ido ahí a infiltrarse para sabotear todos los esfuerzos nuestros. Manuel Matos Moquete define la situación en el campamento de Camaño como una tragicomedia. Pero más de tragedia que de comedia para los que estábamos ahí. Lo primero de trágico era que no sentíamos ningún tipo, pasado ya el tiempo, de motivación para estar ahí. Y entonces vegetábamos, leíamos, hacíamos ejercicio, construíamos, fabricábamos. Estábamos expuestos a todo lo que Camaño se inventaba, que era muchísimo lo que se inventaba para entretenernos, pero que al ver que no había horizonte político, pues ahí fracasábamos todo. Lo segundo como tragedia es que Camaño se iba todos los fines de semana para La Habana y nosotros nos quedábamos en el campamento durante años. Y Camaño se iba para resolver asuntos que tenían que ver con nuestro retorno al país. Pero lo que la mayoría de nosotros desconocíamos era que Camaño tenía sus esposas o sus ex esposas en La Habana. Y entonces también desconocíamos que Camaño llevaba una vida relativamente normal en Cuba, mientras una cantidad de hombres durante años no salió de la montaña. Y eso se convirtió en una gran tragedia. Y muchos aspectos humanos que son lamentables. Por ejemplo, el hecho de pasarse unos años con personas que desconoce, que no conoce ni siquiera su nombre verdadero. Yo, por ejemplo, me sorprendo cada vez que voy en la calle a gente que conocí, que no sé ni cómo llamarle ya. Nos seguimos llamando con los nombres falsos. Que no gente sin recuerdo, porque la gente no se contaba nada, porque no podía revelar su identidad. Salvo los que teníamos más cercanía con Camaño, o que se conocían ya desde aquí, la mayoría de la gente era gente de campo, gente de fuera, gente sencilla, y pues esa gente no tenía ni pasado ni presente, o sea, no hablaba de nada porque no podía hablar, y entonces vivíamos ahí como personas que sufrían, luchaban juntos, pero que realmente no tenían ningún tipo de relaciones personales. A continuación, el doctor Manuel Matos Moquete nos explica la misión que le encomendó Camaño y que fracasó a su llegada al país 10 días antes de la muerte de Amaury y los Palmeros. A final del año 1971 a mí se me asigna la misión de venir al país. Eso se hace precisamente ya como buscando una salida a una situación insostenible en el grupo guerrillero. Y también insostenible con relación a los contactos y a la relación con los cubanos, que ya iban de mal en peor. Iban de mal en peor y eso se había evidenciado, sobre todo a partir de la llegada al país, ese mismo año, a principios del 71, de Virgilio Gómez Aldí, que retornaba de Santo Domingo y llegó a Cuba precisamente con la protección, el amparo y de cierta medida la acogida de los cubanos que habían retenido de alguna manera también todas las correspondencias que Camaño había tenido con Amaury. Y Virgilio vino como a reorientar la política de Camaño con respecto a Amaury Germán Ariztí. Y entonces hay que decir que envenenó las relaciones entre Camaño
y Amaury, hizo prácticamente que Camaño le perdiera la confianza a Amaury, y yo llego aquí precisamente como producto de ese deterioro de las relaciones de Camaño y Amaury, y como producto del deterioro de las relaciones de los cubanos y Camaño, y como producto ya del fracaso evidente del grupo de gente que se entrenaba ya en Cuba. Y entonces Camaño me asigna la labor de venir al país, no para sustituir a Amaury, como algunas personas han dicho, puesto que Amaury él lo había descartado ya, pero no para sustituirlo. Él no iba a reeditar Los Palmeros, porque él no creía ya ni siquiera en eso. Él vino aquí, yo vine aquí, y eso es lo que pensaba entre los planes que él tenía, para buscar una salida que no sea un desembarco guerrillero, una salida que no sea un desembarco para su retorno al país. Y entonces yo vine en cierta medida a preparar las condiciones de su regreso al país por otra vía que no fuera el desembarco. Por otra vía puede ser aeropuerto, por otra vía puede ser puerto, es decir, una vía clandestina que el grupo entero, los que estábamos allá, iba a iniciar para juntarnos todos aquí y desde aquí rehacer un poquito la organización que se pudiera rehacer y desde aquí irnos a la montaña. Cuando Camaño me envía en Cuba, Billo Suardí estaba prácticamente en franco desafío, ¿no?, de la autoridad de Camaño, que ese fue el último punto del deterioro de las relaciones de Camaño en Cuba con sus gentes, y Billo lo último que hizo fue que se convirtió prácticamente en un líder entre muchos de los que estábamos allá. No en cuanto a mí, porque ya había llegado, pero ya él comenzaba a ser un líder, a pesar de que todo el mundo sabía una serie de efectos que tenía. Y entonces, Gómez Suardí fue prácticamente la última persona que dio el último zarpazo, ¿no?, a ese proyecto de Camaño de organizar una fuerza compacta para venir al país. Y se dividió el grupo, producto de todas estas desavenencias, y las relaciones con los cubanos pues quedaron prácticamente deterioradas, a pesar de que los cubanos, como ya se sabe, le ayudaron con recursos por lo menos para su desembarco en Playa Caracoles. Señala que cuando a él se le asignó para venir a Santo Domingo, todo el mundo se quedó estupefacto en el campamento. Llevaba 5 años fuera de la República Dominicana, país donde por demás su hermano Plinio Matos Moquete era el hombre más buscado por los organismos de seguridad. En su despedida, Camaño me dijo algo que siempre lo llevo en la memoria como su última imagen, una imagen un poco mítica. Él, el mismo día de la despedida, minutos antes, se abrió la camisa, se desabotonó la camisa y me mostró una herida larga que tenía en el pecho, en el abdomen, del pecho al abdomen. Y me dijo, un día llegará alguien, porque una misión era que yo tenía que alquilar una casa, una residencia, y a partir de ahí hacer unos contactos con gente que ya más o menos conocía, para ir preparando las condiciones. Y un día llegará a esa casa una persona desconocida que solamente tú reconocerás por esta cicatriz. Y esa fue la última, digo yo, el último rostro que vi de Camaño, puesto que se me grabó eso como marca de distinción, que sería lo que yo reconocería después. Dice que salió de Cuba en plena Navidad, el 28 o 29 de diciembre de 1971, para lo cual se le enmascaró, haciéndole incluso una calva en la cabeza. Tuvo un primer contratiempo cuando se le extravió la maleta en el trayecto de La Habana a Praga. Ese hecho lo puso muy nervioso, puesto que andaba escoltado por agentes cubanos y no podía explicarse
¿Cómo podía desaparecer entonces su equipaje precisamente en la primera etapa del viaje? La pérdida de la maleta lo retrasó 2 o 3 días en el trayecto. Y llegué al país en la madrugada del 2 de enero de 1972, o sea, 10 días antes de la muerte de los Palmeros. Y entonces llegué al aeropuerto con la misión específica de Camaño de alquilar una casa, de hacer unos contactos y de avisarles por unos contactos también acordados en el exterior, pero no pude salir del aeropuerto. El aeropuerto, en la madrugada del 2 de enero del 72, cuando llegué, pues me chequearon normalmente en migración, y pues pasé migración, pero de repente, cuando ya estaba en aduana, de nuevo me pidieron mi pasaporte. Y pues, cuando me piden mi pasaporte, al cabo de unos minutos, me detienen. Y entonces me llevan a lo que es la oficina de Iberia. Y entonces en la oficina de Iberia, un funcionario de Iberia, que en ese entonces era un hermano de César Rojas, un muchacho apellido Rojas, que yo conocía bien y que él me conocía, pero que yo estaba enmascarado, pues me interrogó sobre la fecha de mi salida, puesto que en mi leyenda, pues había una leyenda y que decía que yo había salido hace unos años para España y que yo era comerciante. Entonces, ahí se vieron algunas incongruencias entre mi versión y el pasaporte, y entonces me condujeron esa misma noche al Palacio de la Policía. Y en el Palacio de la Policía me interrogaron como una persona común y corriente. Toda la noche del 2 y parte del día del 3, como una persona común y corriente que tenía una incongruencia en el pasaporte. A lo mejor pensaba un caso más de esos pasaportes falsificados, casos comunes que acontecían y que acontecen todos los días. Pero en el interrogatorio surge un oficial y hizo lo que debió haber hecho el primer policía que me interrogó, que era verificar el fichero. Y en el fichero encontraron el nombre que yo tenía en el pasaporte, como alguien que había caído preso meses antes. Ese nombre era el de Ramón Izquierdo, que era mi nombre de pasaporte falso que yo tenía. Y entonces, cuando me enseñan el nombre de Ramón Izquierdo, dicen, pues usted estaba aquí hace ya unos meses preso, pues la situación se complicó, y en ese caso yo opté por dar mi nombre, o sea, mi nombre normal, Manuel Matos Moquete. Claro que dando mi nombre no daba mi leyenda, y entonces continué preso con mi nombre y con una leyenda que no implicara revelar la razón de mi viaje a Cuba. Lo condenaron a 3 años de prisión, la cual cumplió, de manera que estaba tras las rejas cuando Camaño vino en el desembarco de Playa Caracoles. Pasemos al combate en que murieron los palmeros. Doña Sagrada Bujosa Mieses explica que los palmeros más buscados, es decir, Amaury Germán, Virgilio Perdomo, Ulises Herón Polanco y Bienvenido Leal Prandi, permanecían escondidos en lugares separados, pero fueron cercados reunidos los 4 debido a que se había convocado una reunión para debatir múltiples errores que había cometido su organización y la imposibilidad de soportar la persecución. Se reunieron en la casa de la Autopista de las Américas, la cual consideraban su cuartel general. Ellos concibieron aquella casa como una fortaleza porque realmente estaba bien escondida, aparentemente era el lugar ideal, y ellos creían, y yo le llegué a decir, ustedes creen que esto es una fortaleza inexpugnable, pero la gente llega aquí, ¿no?
Entonces, bueno, en esa circunstancia quiero señalar que ellos no estaban los 4 juntos, sino que precisamente entre el 9 y 10 se juntaron para esa reunión que nosotros habíamos convocado por un lado y Virgilio y Chuta habían requerido por otro, para ver qué decisiones se tomaban dado el aumento realmente de la represión. En esa circunstancia se produce el cerco. Yo había salido el 9 de enero a las 5 de la tarde a cumplir con una tarea de traslado de unos materiales a la Casa de la Caleta, y fue la última vez. Yo recuerdo que cuando Virgilio llegó, que entró a esa casa, tenía que pasar por el cuartel del kilómetro 9 de la carretera de la autopista Las Américas, y él vino con una ametralladora, un hombre que tenía una estatura de más de 6 pies, en un carro grande, vino en el baúl del carro, dispuesto a morirse, él y la persona que conducía el carro. Pudo pasar el chequeo, vamos a decir que lo pudo pasar. Yo creo que ya la policía estaba esperando que ellos se juntaran para cogerlos a todos, ¿no? Eso lo digo por declaraciones posteriores que dieron agentes del servicio secreto. Cuando Virgilio llega, yo estoy saliendo, fue la última vez que lo vi. Y recuerdo que no lo recibí bien, porque le dije, nos vamos a morir todos aquí. ¿Por qué están viniendo aquí? Y él me sonrió nada más. Eso es lo que recuerdo de eso. Esa fue también la última vez que vi a Mauri, hasta que el día 11 en la noche, cerca de las 9 de la noche, fui avisada estando en la Casa de la Caleta, que quedaba como a 10 kilómetros o más. Estaba el kilómetro 14, la Caleta queda en el kilómetro 22. Y me fue a visitar un compañero que se llama Moncho, que hoy está militando en una de las organizaciones revolucionarias, a plantearme que había visto unos desplazamientos grandes de tropas militares que estaban cruzando el puente. Y yo recuerdo que le dije en ese momento, pero ¿no te detuviste a ver dónde se paraban? Me dijo, no, porque quise venir a avisarte, pero son desplazamientos muy fuertes de tropas militares. Eran cerca de las 9 de la noche. Entonces salimos, era un carrito pequeñito, una Honda Civic chiquita, esas que habían antes como unas guaguitas, y porque yo era mucho más conocida que él, acordábamos que yo me quedara con otro compañero que estaba en la casa en un restaurante de esos cercanos para que él fuera a verificar si realmente hacia dónde se dirigían las tropas. Cuando él fue a verificar, vio que las tropas estaban acordonando el lugar en donde estaban los muchachos. Decidieron ir a pasar el cerco y al comprobar que efectivamente la zona de los Palmeros estaba militarizada, retornaron a la capital para avisar a los familiares. Doña Sagrada dice que los Palmeros, por las noches, solían ponerse ropa militar y vestidos así, de la casa del kilómetro 14 se trasladaban a una cueva que quedaba como a 200 metros. Siempre se llevaban un radio que les permitía captar las transmisiones de las patrullas de la policía. Por eso, la noche del 11 de enero, ella estaba convencida de que ellos sabían que estaban rodeados y tomarían la iniciativa de replegarse, mientras ella, ya en la capital, hacía contactos primero con directivos de la organización. Se valió de su íntima amiga Carmen Rita Morera, quien conducía el vehículo en que se trasladaron al ensanche Capotillo, donde vivía el profesor Julio César Félix Santana, quien era un importante miembro de los comandos de la Resistencia. Desconocían que éste había sido apresado por la policía y que precisamente a esas horas había sido obligado a llevar a los agentes al lugar exacto donde estaban los Palmeros. Doña Sagrada y Carmen Rita solo vieron que el ensanche Capotillo estaba militarizado y se devolvieron. Desesperados, decidimos, bueno, primero contactar a la prensa, por un lado, con el propósito de no identificar exactamente el lugar en donde estábamos, porque pensamos que ellos tenían posibilidad de escapar,
pero sí decir que había un movimiento de tropas y que era buscándolos a ellos. En ese sentido yo contacté con Silvio Erasme Peña, en ese entonces director del periódico La Noticia, le planteé que había un desplazamiento de tropas hacia el lugar. Él en ese momento no importantizó la información y dijo que quizás eran tropas, que estaban jugando pelota en San Pedro de Macorís. No le dio mucha importancia al hecho. Y yo recuerdo que eran cerca de las 11, las 12 de la noche, no preciso muy bien. Fui a casa de Radamés Gómez Pepín, a quien agradezco su gesto, y hoy a 20 y tantos años, lo reitero, que inmediatamente él estaba durmiendo. Toqué las puertas de su casa para decirle que creía que los muchachos estaban siendo cercados, e inmediatamente se levantó y empezó a movilizarse como periodista para ver si se lograba impedir que ellos murieran. Mi agradecimiento infinito por esa actitud para Radamés, ¿no? Paralelamente a eso, esa noche, conjuntamente con los familiares, nosotros estábamos tratando de conseguir a alguien, paradójicamente, que tuviese una arma corta, para nosotros ir a la zona y disparar 2 o 3 tiros para que eso provocara a la vez disparos de las tropas y ellos se alertaran si es que alguna vez, si es que no lo habían detectado ya. No encontramos a nadie, y yo digo paradójicamente porque tantas armas que tenían los muchachos y nosotros no pudimos encontrar un arma corta para hacer eso. Fue una noche terrible, de una gran frustración, de espera, de insomnios, que nos sorprendió con la muerte a las 5 de la mañana de Ulises Cerón Polanco y de Bienvenido Leal Prandi, que yo deduzco y construyo lo siguiente. Como ellos estaban en la cueva todos, y veníamos a la reunión el 12 de enero, porque iba a ser esa reunión el 12 de enero en la casa, porque ellos se pasaban el día en la casa, pero al anochecer ellos se iban a la cueva y tempranito en la mañana, como era muy oscuro, 5 o 6 de la mañana volvían a la casa. Esa era la rutina que había en ese entonces, porque los allanamientos eran tan grandes que ya ni siquiera la casa para ellos era muy segura, entonces se iban a la cueva. Yo deduzco que como iba a haber esa reunión, ellos vendrían saliendo de la cueva en ese orden, Ulises y la Chuta, Amaury y Virgilio. Me imagino que habría una distancia entre unos y otros, y que por el azar y por desgracia, Chuta y Ulises fueron los que se encontraron con la policía y fueron vilmente asesinados. O sea, incluso se dice que algunos de ellos, Ulises, quedó mal herido y lo fusilaron en una lo pusieron frente a un pelotón de fusilamiento, y luego incluso sus cuerpos fueron quemados con lanzallamas. Lo que pasó después de ahí es muy conocido por el pueblo dominicano. 2 hombres contra un ejército de cerca de 2.500 ejemplares. 2 hombres contra 5 generales de no sé cuántas estrellas sin batallas y de más de 25 coroneles. Ahí habían tropas de asalto. Cualquiera que hubiese pasado por ahí en ese momento hubiese pensado que había ahí un contingente. Se estaba desarrollando una guerra contra 2 hombres. Yo creo que ahí el ejército dominicano, las tropas militares dominicanas realmente sufrieron una derrota moral y también militar, porque aunque los vencieron, el despliegue que hicieron fue tan grande contra 2 hombres que debía avergonzarlos todavía. A pesar de eso, no pudieron, o sea, desde las 5 de la mañana empezó el combate y tuvieron que buscar el recurso de un avión que mandaron a buscar a Puerto Rico para que con rayos ultravioleta o no sé qué tecnología en ese entonces pudiese detectar concretamente el lugar en donde ellos estaban. Y después de esto, que los ubicaron ya más, ya pudieron, yo diría que aniquilarlo. Virgilio cayó antes que Amaury, como a las 3 de la tarde, y recuerdo que haciendo todavía esfuerzos extraordinarios, andando en la calle, me enteré por la radio que Amaury también había caído. Luego de la muerte de los 4 palmeros, los familiares empezaron negociaciones interminables con la policía para que les entregaran los cadáveres y permitieran que sus entierros se efectuaran en la capital. Yo recuerdo que yo ni siquiera tuve tiempo de llorar a Amaury ni de llorarlo a ellos, porque yo tenía que estar negociando con la policía para que nos entregaran los cadáveres, resolviendo cosas, buscando dinero para comprar las cajas, resolviendo cuestiones administrativas, porque otros se habían caído y alguien tenía que resolver el problema.
Las familias no podían, estaban desmayadas, no podían resolver esas cosas. Y Ulises y la Chuta fueron llevados a la funeraria Blandino de la 30 de marzo y a Mauri y Virgilio a la funeraria La Altagracia de la avenida Bolívar. También su enterramiento no fue permitido junto, sino escalonado, y también es muy conocido porque la prensa sacó muchas informaciones de las condiciones en que se dieron esos entierros, con un apoyo multitudinario de la población, pero incluso hubo tiroteo, o sea, nosotros estuvimos arriesgando la vida hasta el último momento de llevarlo al Camposanto porque estábamos bajo el cordón de la policía. Y así terminó el principio de un proyecto de la parte que a nosotros nos correspondía. Nota al margen. Acotamos que luego de la muerte de los 4 palmeros, los comandos de la resistencia se desintegraron. Los militantes más perseguidos se asilaron y doña Sagrada se dedicó entonces a tareas domésticas, de manera que estaba fuera de combate cuando se presentó el desembarco de Playa Caracoles, en el que sorpresivamente le tocó jugar un papel de importancia. En lo referente a Mauri Germán, es conocido que la policía le incautó un documento que le había dirigido a Camaño, anunciándole su ruptura de relaciones. Nosotros no presentamos el documento por razones de tiempo, pero queremos aclarar que, contrario a lo que se ha dicho, Amaury no tenía el documento en sus bolsillos, sino que la policía lo encontró levantando mosaicos del piso de la casa del kilómetro 14 que quedó en estas condiciones. La policía hizo público el documento suprimiéndole algunos detalles, especialmente todos los que permitieran conocer que había conexión entre Camaño y los palmeros. El documento, aunque había sido enviado meses atrás, Camaño lo recibió pocas semanas antes de la muerte de Amaury y solo se lo leyó a los 5 miembros de su Estado Mayor y no al resto de sus compañeros de campamento. Por esta razón, después de muerto Amaury, se desató la ira contra Camaño, quien de un ramplimazo perdió la mayor parte de sus hombres en Cuba. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. El ingeniero Hamlet Herman nos dice que a finales del 71 había decaído mucho la moral entre las tropas de Camaño debido al fracasado intento de desembarco en mayo del 70. Había mucha ociosidad en el grupo y las autoridades cubanas no daban muestras de estar dispuestas a apoyar los planes de Camaño debido a problemas internos en su país. En enero de 1972, los hombres de Camaño habían sido cambiados de campamento y en el nuevo lugar estaban ocupados en la construcción de un campo de tiro. Camaño le había dado al grupo un radio transoceánico, con el cual nosotros establecíamos turnos entre los compañeros todas las mañanas, al mediodía, en la tarde, tratando de escuchar las emisoras dominicanas y darle seguimiento. Hacíamos un boletín diario de noticias. Un par de compañeros las escuchaba, las grababa, las hacía a mano y luego se pasaban a máquina, de manera de que todo el mundo pudiera escucharlas, leerlas o comentarlas. Y el día 12 de enero de 1972, nosotros estábamos trabajando en la construcción del campo de tiro, un campo de tiro sorpresivo, diseñado por Camaño. Y habíamos dejado el radio, el Zenith transoceánico, colgado en una enramada que habíamos construido. En una de esas pasadas de los compañeros, se oyó, teníamos sintonizada Radio Comercial, que se oía en enero del 72, Radio Comercial se oía, tenía una onda corta, que se oía al mediodía, por las condiciones del tiempo que se dan en el invierno tropical. Y uno de los compañeros nos avisó y fuimos a escuchar las noticias y le pudimos dar seguimiento a lo que estaba ocurriendo en la autopista de las Américas, donde se asesinó a los compañeros, aquel famoso combate de la Avenida de las Américas, el 12 de enero del 72.
Aquella fue otra gran frustración, aquel fue un golpe demoledor, estábamos todos de duelo, porque eso fue algo que nosotros no queríamos creer. Claudio Camaño recuerda que el grupo de lucha urbana que se entrenaba en La Habana, aunque ya no estaba dirigido por Billo Gómez Suardí, sus miembros estaban muy influenciados por este. Billo había sido siempre jefe de ellos. Y cuando se conoció la muerte de Amaury, no el documento en que Amaury rompía con nosotros, sino la muerte de Amaury, Billo la aprovechó. Billo es un intrigante, un chismoso, vamos a estar claros, producto de los trepadores que hay en los partidos, que hubo en los partidos de izquierda. Él aprovechó esta situación porque se quedó muy disgustado con que había sido bajado de la cúspide a la base y comenzó a conspirar y aprovechó la muerte de Amaury y creó la división más grande que tuvimos nunca. Se fue prácticamente toda la parte urbana que Billo influenciaba y más de la mitad de lo que estábamos en el campo, que muchos Billo tenía influencia sobre ellos. Claro, en estos momentos, cuando Amaury muere, nosotros habíamos tenido en dos ocasiones, nos habíamos preparado para salir y por falta de elementos, falta de apoyo cubano, no salíamos. Y llegó un momento en que la gente que fue por 3 meses, que fue por 6 meses, que dejó familia y que dejó cosas aquí, se fueron desesperando, los más débiles, claro está. Nota al margen. Resumimos la situación política dominicana en los años que el coronel Camaño estuvo preparando su proyecto guerrillero. El gobierno que presidía el doctor Joaquín Balaguer se caracterizó por la represión política. Fueron años de terror impuesto por militares, políticos oficialistas y fuerzas paramilitares. Sistemáticamente se reprimían los partidos de oposición sin distinción de izquierda o derecha. En el periodo de 1967 a 1971 se registraron en los periódicos nacionales 3.276 casos de persecución política. Centenares de dominicanos tenían impedimentos de entrada al país y otros tantos eran impedidos de salir. El ala izquierda del PRD fue perseguida y reprimida con singular dureza entre 1966 y 1970, debido a que algunos de sus miembros mantenían estrechos contactos con el movimiento popular dominicano que proponía el uso de la guerrilla urbana. Entre junio y septiembre de 1969 desaparecieron sin dejar rastros 20 dominicanos a quienes se le vinculaba al MPD, entre ellos Henry Segarra, desaparecido en Dajabón. Se produjeron numerosas acciones terroristas auspiciadas por las izquierdas en respuesta a la banda, grupo paramilitar que el presidente Balaguer denominaba Fuerzas Incontrolables. En marzo de 1970 fue secuestrado el teniente coronel Donald J. Crowley, agregado militar aéreo de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, quien fue canjeado por 20 presos políticos. También en 1970, 5 dominicanos secuestraron un avión que desviaron a Cuba y en ese mismo año murieron asesinados por la policía los dirigentes del Movimiento Popular Dominicano, Otto Morales y Amin Abel Hasbún. El clima político motivó huelgas y cambios en los altos mandos militares. En 1971 recrudeció el terror y entre los asesinatos más sonados estuvieron el del escritor sobre temas marxistas Homero Hernández Vargas y el de 5 jóvenes del barrio 27 de febrero cuyos cadáveres aparecieron con señales de torturas y mutilaciones. En lo referente al doctor Joaquín Balaguer frente al coronel Camaño, en diciembre de 1968 el presidente anunció que junto al general Elías Wessing y Wessing le levantaba el impedimento de entrada al país al coronel Camaño y otros oficiales constitucionalistas. En 1970, al otro día de celebrarse las elecciones generales a las que no concurrió el PRD, el doctor Joaquín Balaguer anunció que el coronel Camaño había sido separado de las filas de las Fuerzas Armadas.
El gobierno dominicano siempre estuvo al tanto de las actividades de Camaño en Cuba y se preparó militarmente para enfrentarlo. En lo referente al profesor Juan Bosch, regresó al país en 1970 y se propuso desgarrapatizar el PRD, excluyendo de sus filas a los del ala izquierda. Para entonces ya el profesor confrontaba problemas dentro del partido, del que salió finalmente en noviembre de 1973. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. En los años 70 muy pocos dominicanos podrían relacionar al coronel Camaño con guerrilla urbana, comunismo y cosas por el estilo. De ahí que resultó tan desconcertante todo lo que se narra en el capítulo siguiente. Somos así, así somos.